de la Mancha, Cervantes tiene un conjunto de 12 novelas cortas, alucinantes, llamadas las novelas ejemplares. Novelas cortas que el autor utilizó para poder subsistir en una época donde no tenía trabajo, estaba de hambre, escribía novelitas cortas que vendía en la plazuela de Madrid. ¿Entiendes? Ah, ya voy entendiendo. Claro, que por su calidad artística podría fácilmente ocupar cualquiera de las novelas el primer lugar en el universo narrativo. Por eso, allá en España, en el busto de Cervantes, ¿ven? En la estatua de Cervantes dice, solamente, así, en castellano, ¿no? Como hablan ellos, solamente Cervantes supera a Cervantes. Y después de Cervantes, solo Cervantes. Mira, solamente Cervantes supera a Cervantes. Y después de Cervantes, solo Cervantes. Para que te des cuenta el nivel que tiene Don Miguel. ¿Ok? Para que tú veas. Él es el novelista, el mejor novelista del mundo, no por el Quijote de la Mancha, sino porque toda su producción es de primera línea. ¿Me entiendes? No. Lo que pasa es que no es que queden olvidadas, sino que tú no las conoces. Te doy un dato. El Quijote de la Mancha es una obra tan inconmensurable, tan grande. Mira, toda la obra de Don Miguel, toda la obra novelística de Don Miguel es de primera línea, es muy fuerte, es muy buena. Pero el Quijote de la Mancha es tan, pero tan grande que eclipsa a las mejores novelas de Miguel de Cervantes. ¿Me entiendes? Para que tú veas el nivel que tiene el Quijote de la Mancha. Bueno, pero resulta que en España hay varios tipos de novela. En España se desarrollan varios tipos de novela. La novela histórica, la novela morisca, la novela caballeresca, la novela de aventuras, la novela pastoril, la novela picaresca, la novela bizantina. Un montón de tipos de novela. ¿Ya? La novela, mira, lo que pasa es que desde que aparece la prosa, mira, las obras se pueden componer en prosa o verso. Grábate esto, las obras se pueden componer en prosa o verso. ¿Ok? Muy bien, ¿eh? Se pueden componer en prosa o verso las obras. El verso se utiliza, y el verso surgió, anteriormente se escribía en verso y se componía en verso, porque no existía la escritura. ¿Entiende? Y las grandes obras épicas, se narraban historias en verso. ¿Y por qué en verso? Porque el verso es fácil de recordar. ¿Qué elemento del verso te permite recordar las obras? ¿Qué elemento del verso te permite recordar las obras? La rima. ¿Entiendes? La rima le da musicalidad. Entonces, ¿por qué antes se componía en verso? Muy simple, se narraba historias en verso porque no había escritura. Entonces, el verso me permitía recordarlo todo. Chévere. ¿Cuándo aparece la prosa? ¿Cuándo aparece la prosa? Si se componía en verso porque no había escritura, ¿cuándo aparece la prosa? ¿Mm? Con la escritura. ¿Me entiendes? Con la escritura. Si te olvidaste, ahí te he escrito, pero... Entonces va a comenzar a partir del siglo XV hacia adelante, del siglo XIII, XIV, XV, a componerse obras en prosa. A componerse obras en prosa. ¿Entiendes? Y comienzan a narrarse grandes historias en prosa. Es por eso que en España aparecen tres tipos de novela. Voy a poner acá tipos, ¿ok? Voy a poner acá tipos de novela. Tipos de novela. ¿Ok? Aparece la llamada novela de caballería o caballeresca. La llamada novela pastoril es interesante, ¿eh? Y la llamada novela picaresca. La llamada novela picaresca. ¿Ok? Entonces, para entender bien estas obras, tengo que explicarte qué es, cómo surgió, sus características, cómo llegaron, etcétera, etcétera. Así que vamos a poner el primer tipo de novela. Vamos a poner acá la novela de caballería. La novela de caballería. Mira, las novelas de caballería aparecen en España, ¿ok? Su origen es francés. Ya, te voy a contar. Lo que pasa es que entre Francia e Inglaterra comenzaron a darse ciertas historias. Por ejemplo, en Inglaterra comenzó a darse las sagas artúricas. ¿Qué son las sagas artúricas? Las sagas artúricas son las leyendas que se comenzaron a hacer sobre un pueblo ficticio, sobre un reino ficticio llamado Camelot. ¿Entienden? Sobre un reino ficticio llamado Camelot, en donde la mitología nórdica comenzó a jugar un papel muy importante. Entonces aparecieron nada más y nada menos que personajes mitológicos nórdicos. Ejemplo, los grifos. ¿Qué es un grifo? Mitad ave,
mitad león. ¿Me entiendes? Tiene cuerpo de león, garras de león, alas, ¿no? Alas de águila, pico de águila. Ese es un grifo. Aparecieron los dragones, aparecieron los gigantes, los ogros, ¿me entiendes? Los unicornios, las hadas, los elfos, seres mágicos de los... No, los cíclopes no, los cíclopes son de la mitología griega, no son de la mitología nórdica, ¿ok? Entonces, todos estos elementos van a aparecer y van a aparecer los magos, los hechiceros. ¿Quién es el mago más destacado de las sagas artúricas? No, Loki es un dios. Loki es un dios. También aparecen las brujas, exacto. Pero ¿quién es el mago? Merlín. Merlín. ¿Me entiendes? El mago de Dios. Mira esto. Toma ahora. Toma. Ya. Aparece nada más y nada menos. No. Las historias del mago de Dios son historias norteamericanas creadas por un autor llamado Charles Perrault. Pero bueno, ya te voy a contar de eso. Ok. Oz no, lo de Dios es otra cosa. Lo de Dios es un cuento infantil norteamericano. No tiene nada que ver. Acá aparece la historia del mago Merlín. Los magos que viven muchos años. ¿Ok? Entonces, esas historias van a comenzar a crearse, ¿me entiendes? Esas historias pasan a Francia. En Francia había un torneo famoso. En Francia había una especie de deporte favorito de los hombres de esa época. ¿Cuál es el deporte favorito de los hombres de esta época? Las justas caballerescas. Es decir, tú a caballo, yo a caballo, con mi lanza, contra el otro. ¿Cuál era el chiste? Que yo te tenía que tirar del caballo a ti. ¿Me entiendes? Pero este era un deporte ¿de quién? De los nobles. Este deporte solamente lo practicaban los nobles, por eso eran caballeros. ¿Entiendes? Muy bien, estos caballeros despertaban pasiones porque eran gente exitosa, eran nobles que peleaban, ¿me entiendes? Eran nobles que para presentar su fama, aburridos de su dinero, aburridos de su nobleza. No, como que quiero participar. Las mujeres de la corte, cuando veían estos nobles, estos caballeros exitosos, ¿está se derretían por ellos. Se volvían las damiselas. Tú eres mi campeón, y le regalaban un pañuelo. Y los tipos amarraban un pañuelo en la punta de su lanza por ella, por la amada. Y empezó la idea de la musa, que era muy, muy común en Italia. Apareció acá también aparecer. La musa, la mujer exaltada, la princesa en peligro. ¿Ok? Entonces las mujeres se derretían por estos caballeros que peleaban. Pero estos caballeros cuando se enfrentaban tenían heraldos. Profe, ¿qué es un heraldo? Un heraldo es aquel que aparece y habla por ti. Tú no hablas, tu heraldo habla por ti, es tu sirviente. Así que imagínate pues que quedaba un caballero versus otro caballero. ¿Entiendes? Pero ellos salían. En el final aparecía el heraldo. ¡Hoy va a pelear! Imaginemos, pues, ¿no? Hoy va a pelear. No es un abogado, un heraldo es el que te presenta. Presentamos a Sir Cirilo, imaginemos. Sir Cirilo viene del pueblo de Orcos, que es un caballero que... Y le inventaba una historia el heraldo. ¿Entiendes? No. Sancho no era el heraldo de Don Quijote. Sancho era el escudero. Eso es otra cosa. Te voy a contar. Entonces, el heraldo, que es el que contaba, le inventaba una historia que el tipo descendía de Los Ángeles, que se había peleado contra ejércitos, que no le pasaba. ¿Me entiendes o no? Claro. Venía el otro heraldo, que le decía, allá, ahora me toca a mí. Y este otro heraldo, ¿cuál era su misión? Contaba una historia más brava que la del otro. Hoy te metían una historia, al final tú decías, no, pero ese heraldo proviene desde Adán. Era amigo de Dios, conversaba con Jesucristo. Los ángeles le tejían le cargaban su escudo. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, una buena referencia. ¿Ustedes han visto la película Corazón de Caballero? Y ahí aparecen los heraldos. ¿Me entiendes? Esa es una buena referencia. Muy bien. Entonces aparecían los campeones. Pero ¿sabes qué pasaba? ¿Sabes qué ocurría? Que estas historias que los heraldos contaban se quedaban en el pueblo. Y el pueblo comenzaba a inventar historias. ¿Me entiendes? Estas historias que se hablaba, que el caballero que había peleado, que era amigo de Dios, que su dinastía venía desde Abraham, que estuvo con Moisés ahí en el diluvio, en el arca. Todas esas historias fantasiosas se las quedaba el pueblo. Y el pueblo se las creía. ¿Me entiendes? El pueblo se las creía todititita. Y entonces comenzaron a fusionar las historias de estos heraldos
con las historias nórdicas que venían desde Inglaterra.